Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Ella es Penny Farmer y en el año 2015, usando Facebook, logró localizar al que fue el asesino de su padre 38 años antes. Esta definitivamente es una de esas historias en las que la realidad supera por mucho a la ficción. Y es que piensa por un momento lo siguiente. Hoy en día casi todos tenemos un perfil en una o varias redes sociales, en los que comúnmente posteamos fotos y videos de nuestras vidas y brindamos información a nuestros contactos y seguidores sobre aquello que nos gusta y sobre aquello que no nos gusta. Publicamos lugares que visitamos y ubicaciones en las que estamos o hemos estado. Resulta muy fácil pensar que para cualquier persona en el mundo sería muy sencillo dar con nosotros. Bastaría con que entraran a tu perfil, analizaran tus fotos y videos, entraran a ver tu información, tu correo, los lugares que has visitado últimamente, la lista de tus amigos y familia, y no pasarían más que un par de horas antes de que tuvieran todo un libro de información sobre ti. Y déjame decirte que, aun cuando tu perfil sea privado, hay 1001 maneras de averiguar dónde estás. Una vez que estás en internet, cualquiera puede saber cosas sobre ti. La historia antes de dormir que voy a contarte a continuación es la historia de Chris Farmer y Peta Frampton, una pareja inglesa que en 1978 sufrieron un terrible y sangriento final en medio del océano frente a las costas de Guatemala. Y es también la historia de Penny, que 38 años después logró localizar al asesino de su padre usando el internet. Ponte cómodo y no olvides usar audífonos a un volumen moderado. Te invito a cerrar los ojos y a dejarte llevar por la siguiente historia. La música de salsa sonaba mientras el atardecer caía en aquella playa de Belice. Chris y Peta bailaban y disfrutaban aquella aventura que habían iniciado juntos. Eran pareja desde hacía 11 años y se habían propuesto vivir la aventura de sus vidas. Un viaje por todo el continente americano, antes de por fin casarse y formar un hogar de vuelta en Manchester. Mientras bailaban, Chris le dijo a Peta: escuché de un lugar en Guatemala que es sumamente hermoso. ¿No crees que deberíamos ir? Amor, apenas estoy empezando a disfrutar de Belice. ¿No te parece que sería mejor pasar más días aquí? Creo que tienes razón. La verdad lo estoy disfrutando mucho también. Pensemos lo mejor. ¿Quieres otra margarita? Claro. Detuvieron su baile para dirigirse hasta la barra del bar La Sanpedrana en San Pedro, Belice. Un par de margaritas más, José, le dijo Chris al cantinero, al que ya trataba como un amigo de toda la vida. A la orden, señor, dijo aquel hombre, al que las libras esterlinas le resultaban sumamente atractivas, tanto como para brindar un servicio de primera. Mientras Chris y Peta esperaban sus tragos, un hombre alto, robusto y con una enorme barba grisácea se acercó a la barra. Al instante, José el cantinero se dirigió hacia él. «Oh, Mr. Silas, qué gusto verlo de nuevo. ¿Le sirvo lo de siempre?» El tipo de la barba grisácea asintió sin decir una palabra. Chris y Peta se quedaron observando un momento, un poco intrigados, y no pudieron evitar acercarse al hombre para preguntarle si era local. Aquel hombre reconoció al instante el acento inglés de la pareja y se presentó. Soy Silas Boston. Soy de California, pero por ahora vivo aquí en Belice. Acto seguido, la pareja y aquel extraño hombre barbudo pasaron un largo rato charlando y compartiendo algunos tragos hasta que el hombre mencionó algo que cambió el rumbo de la conversación. Mañana iré en mi bote hasta Honduras, pero haré una parada en Guatemala.
Es un lugar precioso. De inmediato Chris volteó para encontrar la mirada de Peta como diciendo, ¿lo ves? ¿Deberíamos ir? En su lugar, Chris le dijo a Silas, escuché que Puerto Barrios es un lugar precioso y muy tranquilo. Silas no dudó en responder, sí, es exacto a donde iré. Si quieren, puedo llevarlos. El bote es bastante amplio y no debería ser un viaje muy largo. Chris se entusiasmó tanto al escuchar la respuesta de Silas que respondió sin pensárselo demasiado. Eso sería genial. ¿No es así, Peta? Y a Peta no le quedó más opción que asentir. Esa noche la pareja preparó todo para su viaje a la mañana siguiente. Y tan pronto como el sol salió, Silas y sus dos hijos, Russell y Vince, de 8 y 11 años, ya los esperaban en el embarcadero listos para emprender el viaje. Lo que Chris y Peta no sabían es que ese sería su último día con vida. Esa misma tarde, Silas y sus hijos regresaron a ese mismo embarcadero en San Pedro Belice, pero sin Chris y Peta, de quienes no se supo nada más. Ellos regularmente se comunicaban con sus respectivas familias en Manchester usando cartas, pero en esta ocasión pasaron días y días sin comunicación, hasta que eventualmente los respectivos padres de la pareja recibieron una llamada de Guatemala para informarles que los cuerpos de Chris y Peta habían sido encontrados por un pescador local de Puerto Barrios y que, de acuerdo con las primeras observaciones, se trataba de un asesinato. La noticia devastó a la familia y Penny, la hija de Chris, que en ese momento tenía solo 17 años. Ella sufrió demasiado la pérdida de su padre. Para todos, era muy desconcertante que la información que recibían de las autoridades en Guatemala era muy limitada. No tenían un sospechoso y era casi como si se negaran a investigar más a fondo este caso. Históricamente, Guatemala siempre ha reclamado el territorio de Belice como propio. Y en 1978, cuando ocurrió esto, Belice era una colonia más de la corona inglesa. Por tal motivo, digamos que las relaciones diplomáticas entre ambos países pues no eran nada buenas. Muy pronto las esperanzas de encontrar al responsable del asesinato de Chris y Peta se esfumaron. Solo había una persona que podría brindar más información: Silas Boston. Fue interrogado un par de veces por la policía de Guatemala, pero no encontraron ninguna evidencia en su contra, así que simplemente lo dejaron ir. Los hijos de Silas jamás presentaron ninguna declaración, y tan pronto como comenzó el caso de esta pareja asesinada, se perdió en el tiempo. Penny, la hija de Chris, sabía que Silas era probablemente el único que podría dar más pistas y respuestas sobre lo que ocurrió. Pero cuando intentó buscarlo, se dio cuenta que Silas simplemente había desaparecido y jamás pudo localizarlo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero cuando se trata de la pérdida de un ser querido, a veces ni una eternidad es suficiente. Penny creció sufriendo a diario la pérdida de su padre, pensando todos los días si Silas tenía la respuesta sobre lo que pasó aquel 14 de julio de 1978 en el mar de Guatemala. Después de 38 años, Penny aún se hacía la misma pregunta cada noche. Una de esas noches, una muy fría por cierto, en Manchester, Penny se encontraba frente a su computadora portátil, tecleando su nombre de usuario y contraseña para entrar en su red social preferida, cuando una idea le vino de repente. Colocó el cursor en la barra de búsqueda y tecleó un nombre, uno que ya sabía y que había visto 38 años antes en los reportes policíacos: Silas Boston. Sabía que aquel hombre era de California, así que segmentó la búsqueda al estado de California y aparecieron dos resultados:
un chico de 22 años de Los Ángeles y un viejo de 75 años con una larga barba blanca que vivía en Sacramento. Entró al perfil del viejo Silas Boston para ver mejor su fotografía. Y justo en ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tiene que ser él, se dijo a sí misma, mientras su corazón latía cada vez más fuerte. Continuó buscando en el perfil del viejo Silas y encontró también los perfiles de sus hijos, Russell y Vince, y de una ex esposa. Rápidamente ingresó en esos perfiles y con la adrenalina a tope decidió enviarles un mensaje privado. Los hijos no respondieron, pero la ex esposa sí lo hizo. Se trataba de Linda Boston, una anciana de 68 años que se había separado de Silas hacía mucho tiempo, y hubo algo en lo que le escribió la anciana a Penny que la hizo sentir un horror como nunca antes. Soy la quinta esposa de Silas. Se ha casado 7 veces y la tercera esposa jamás ha sido encontrada. ¿Qué?, se preguntaba Penny. ¿La tercera esposa de Silas desapareció? Había escrito en su teclado y la respuesta de la anciana fue contundente. Sí. Esta fue para Penny la prueba que necesitaba para poner manos a la obra. Tenía que hablar con los hijos de Silas y saber si él había asesinado a su padre y a Peta 38 años atrás. Penny habló con la policía de Sacramento y se enteró muy pronto que la investigación por el caso de la desaparición de la tercera esposa de Silas seguía abierta. Penny no tardó en por fin tener contacto con los hijos, y una vez que habló con ellos, su terror se volvió abrumador. Russell, el hijo mayor, quien ahora era un adulto, le había dicho a Penny una cosa que la paralizó. Mi padre es un monstruo. Jamás hemos hablado de él por miedo, pero ha hecho cosas terribles. Asesinó a una de sus esposas y a otras 33 personas. Penny no podía creer lo que leía en aquel chat de Facebook. ¿Estaba acaso muy cerca de resolver qué había pasado con su padre? Aunque no tenía ninguna evidencia más que sus conversaciones en Facebook, Penny acudió a la policía de Manchester, que decidió reabrir el caso del asesinato de Chris y Peta, y en conjunto con el Departamento de Policía de Sacramento, iniciar una nueva investigación, pero ahora teniendo como principal sospechoso a Silas Boston, quien estaba en un asilo para ancianos. Una vez iniciada la investigación, los primeros en ser llamados a declarar fueron, por supuesto, sus hijos, quienes dieron a la policía todo lo que necesitaban. Russell se encontraba en el cuarto de interrogatorio del Departamento de Policía de Sacramento, frente a la fiscal Rosalinda Dawson. Cuando estés listo, Russell, estamos listos para tomar tu declaración. Russell, aunque muy nervioso, comenzó. ¿Por dónde empezar? Fue hace tanto tiempo que apenas lo recuerdo. Pero sé que fue en 1978. Mi padre nos subió a su bote en Belice. Era muy temprano. Esperamos por unos 35 minutos hasta que una pareja de ingleses llegó y subió al bote también. Tanto Vince como yo ya sabíamos lo que pasaría, pues lo habíamos visto hacer lo mismo muchas veces. Tomaron unos tragos y esperamos la indicación de papá. ¡Al camarote! ¡Y no salgan hasta que les diga! Vince y yo teníamos tanto miedo de que nos golpeara como siempre que no hacíamos otra cosa que obedecer. Afuera mi papá les ponía algo en sus tragos y una vez que se desmayaban, los amarraba en la cubierta del barco. Generalmente solo abusaba de ella, pero a veces lo hacía con los dos, y cuando terminaba les cortaba la garganta y golpeaba sus cabezas hasta matarlos. Siempre llevaba partes de motores de autos. Recuerdo que
que eran partes muy pesadas, y les ataba uno de sus pies a esas partes y luego simplemente arrojaba sus cuerpos al mar. Luego tocaba la puerta del camarote y simplemente nos decía: Salgan, ya pueden salir. Esos idiotas ingleses saltaron, estaban demasiado borrachos. Por supuesto que sabíamos que no era cierto porque aún podíamos ver algo de sangre en la cubierta del barco. Ni se les ocurra hablar sobre ellos, ¿me entienden? O les juro que yo mismo les cortaré las putas lenguas con un maldito cuchillo, ¿entendieron? Por supuesto que mi hermano y yo jamás hablamos de eso porque teníamos demasiado miedo. Y aunque hace años que no lo vemos, sus amenazas aún resuenan en nuestros sueños. Ese día, Russell le había hablado a la fiscal sobre al menos 33 asesinatos. Penny no solo había dado con el asesino de su padre, sino que había dado, usando Facebook, con nada más y nada menos que un violento abusador y asesino serial. Silas fue arrestado de inmediato. Estaba muy enfermo y solo en un asilo. Se negó a recibir atención médica y mucho antes de poder iniciar un juicio contra él, murió. Quien lo cuidaba en el asilo había confesado a la policía que al ver a Silas muy solo y deprimido, lo había ayudado a crear un perfil en una nueva red social que estaba de moda, con la intención de que se distrajera un poco y quizá consiguiera un par de amigos, sin darse cuenta que esta importante decisión ayudaría a esclarecer un terrible crimen ocurrido 38 años atrás. Si este video te gustó, no olvides dejarme un like. Me ayudarías muchísimo si lo compartes y te suscribes a este canal, y además activas las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Ten mucho cuidado con las cosas que compartes en redes sociales. Y nos vemos en la próxima historia antes de dormir.